Buenos días a todas y a todos, ¿cómo andan? Como ya sabemos, venimos trabajando con las diferentes escuelas psicológicas que fueron surgiendo a lo largo de los siglos XIX y XX. En el encuentro anterior estuvimos conversando sobre el conductismo, una corriente que surge en 1912 en Estados Unidos, que tiene por objeto de estudio la conducta, entendida en términos de asociación, estímulo y respuesta, en el cual su método de investigación es la observación experimental y su modelo de ciencia es el positivismo, es decir, los hechos observables, predecibles, medibles y tangibles, controlando las variables en un laboratorio. Estuvimos trabajando con los aportes de Birchever sobre los reflejos condicionados, los estudios de Pavlov acerca del arco reflejo y las formas de condicionamiento, y el conexionismo de Thorndike. Por otro lado, estuvimos charlando sobre la teoría de la Gestalt, una corriente que surge en 1912 también, pero en Alemania. ¿Alguien se acuerda el significado de Gestalt? Bien, forma, configuración o estructura. Es un sistema articulado en el que sus partes se relacionan entre sí y con la totalidad a la que pertenecen. Y cada una de ellas tiene un lugar y una función determinada exigida por la naturaleza del conjunto. Vimos que tiene por objeto de estudio la actividad mental o experiencia consciente como totalidad organizada y significativa, siendo construida esa experiencia a través de formas, estructuras o totalidades integradas y unitarias. Es a través del método basado en la observación y la experimentación que la psicología de la Gestalt estudia el pensamiento, el aprendizaje y la percepción como unidades enteras no divisibles en unidades pequeñas. En esta oportunidad, ya introducidos en esta escuela, vamos a trabajar con los principios de la organización perceptiva de Wertheimer, los cuales nos ayudan a comprender un poco cómo nuestra mente organiza la información de manera coherente y armoniosa. En un primer lugar, y no por eso más importante que los siguientes, sino que es una cuestión meramente enunciativa para poder enumerarlos, se encuentra el principio de proximidad, por el cual tendemos a agrupar los objetos que están próximos físicamente y los interpretamos como una unidad, separándolos de otros grupos o conjuntos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ojos perciben elementos visuales cercanos entre sí como parte de un grupo o conjunto. En segundo lugar, el principio de semejanza, por el cual nuestra mente asocia elementos visuales que comparten características similares, como la forma, el color, el tamaño o la textura, y los percibe como parte de un mismo grupo o conjunto. En tercer lugar, el principio de dirección, por el cual tendemos a percibir una secuencia de elementos visuales en una dirección determinada en una línea continua, incluso si están interrumpidos por otros elementos. Es decir, buscamos patrones y seguimos la dirección establecida por una continuidad de las formas. En cuarto lugar, el principio de cierre, por el cual tendemos a completar formas o figuras que están incompletas o interrumpidas por otros elementos visuales. Nuestra mente las reconstruye mentalmente y las percibe como completas. Y en quinto lugar, el principio de buena figura, por el cual tendemos a organizar los elementos visuales de manera que formen figuras claras y definidas para poder definirlas de manera que sean lo más simple, equilibradas y regulares posibles. Vale aclarar que si bien estos son los 5 principios propuestos por Wertheimer, el fenómeno de organización más básico de todos es el de figura-fondo propuesto por el psicólogo danés Edgar Rubin, por el cual se refiere a nuestra tendencia a distinguir objetos a partir de su relación con el fondo que los rodea. Nuestro cerebro separa los elementos en una imagen en 2 grupos. Por un lado la figura, que es el objeto principal, y por el otro el fondo, que es todo lo que está detrás o alrededor de esa figura. Es en el contraste entre la figura y el fondo lo que permite que podamos distinguir la figura de su entorno. Hasta acá llegamos el día de hoy. Nos encontramos la próxima para comenzar a charlar sobre Piaget y su teoría psicogenética del desarrollo cognitivo. ¡Hasta pronto!